Hola, mi nombre es Andrea Venegas y este es el tercer video que estaré compartiendo con ustedes. Les recuerdo que mi correo es andrea.venegas@unicach.mx por si tienen alguna duda. En los videos anteriores hemos estado platicando acerca del suelo, ¿no? Y su relación con la gestión integral del agua. Esto en el contexto del cambio climático. Primero empezamos conociendo cuáles son qué es el suelo, cuáles son sus propiedades, que sobre todo tienen que ver con el agua. En segundo punto, hablamos sobre los procesos de degradación del suelo y cómo estos se vinculan con el cambio climático y con los riesgos climáticos y cómo esto todo tiene consecuencias en la inseguridad alimentaria. Y en este tercer video veremos las cuestiones de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático con atención al suelo, que esto también es muy importante considerar, sobre todo cuando estamos hablando de un diplomado en gestión integral del agua, que en contextos de cambio climático, ¿no? Que ya es la realidad que vivimos. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Y bueno, como les decía, este último video que estaré compartiendo con ustedes es sobre estrategias de adaptación y mitigación con atención al suelo. En el video, pues conoceremos qué es la adaptación al cambio climático, las estrategias de adaptación con atención al suelo, definición de mitigación al cambio climático y las estrategias de mitigación con atención al suelo y unas breves conclusiones. Bueno, para empezar, hay que decir que cuando estamos hablando de cambio climático, pues existen dos frentes muy amplios de acción, ¿no? Que así se han definido en la política internacional y pues esta ha marcado la política nacional, estatal y municipal, ¿no? Que es precisamente el establecer estrategias de adaptación al cambio climático y estrategias de mitigación. La imagen que pego aquí es de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que por cierto está en proceso de actualización. Y la adaptación, pues aquí en esta estrategia, que ya tiene, bueno, esta ya falta actualizarla, pero eran tres medidas de adaptación, ¿no? Y las de mitigación tienen que ver con la de reducción de emisiones, aquí eran cinco. Esto lo vamos a estar practicando, pero sobre todo aquellas enfocadas al suelo, que es el tema que yo les estoy compartiendo. Pero bueno, mientras vamos a empezar a conocer qué es adaptación. Adaptación al cambio climático se refiere a todas aquellas medidas, iniciativas, estrategias que tienen que ver con reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas y de los sistemas productivos ante los efectos reales o esperados de cambio climático. ¿Y esto qué implica? Pues ajustar las condiciones para reducir esa vulnerabilidad. En sí, la adaptación permite reducir el impacto de los fenómenos incrementa por el cambio climático, pues en la sociedad, ¿no? O sea, si nosotros hacemos buenas estrategias de adaptación, vamos a reducir el impacto que van a tener estos fenómenos en la población, en los sistemas productivos y en los sistemas naturales, ¿no? Además, si se diseñan y se desarrollan adecuadamente, pueden tener, además de hacer frente al cambio climático, pueden tener otros beneficios, ¿no? Como la conservación a la biodiversidad, entre otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, em, mejor manejo del recurso hídrico, etcétera. Y bueno, también esto, si se hacen de buena forma, estas medidas de adaptación pueden generar un ahorro, ¿no? Se pueden reducir los costos ecológicos, sociales y económicos que tiene el no haber implementado estas medidas de adaptación. O sea, es más recomendable adaptar, es más económico adaptarse que después pagar todos esos costos de que si no lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, ante condiciones de cambio climático, como ya decía el secretario de la ONU, estamos ante un escenario de ebullición climática. Necesitamos establecer estas medidas de adaptación. Ahora, ¿cuáles tienen que ver con el tema que a nosotros nos, nos, nos importa en estos videos, que tiene que ver precisamente con la atención al suelo?
De acuerdo a un manual que publica Samaniego en el 2017, cuando estamos hablando de adaptación en el contexto de agricultura o de sistemas productivos, pues hay diferentes áreas de las estrategias de adaptación que hay que hay que considerar, ¿no? O sea, hay que decir que la adaptación tiene que ser multifactorial, multidimensional, ¿no? No solamente concentrarnos en un aspecto en específico, sino ver cómo este aspecto se relaciona a los demás, ¿no? Aquí presento esto, pero ahorita vamos a ir profundizando y desenmarañando esto que estamos presentando. Entonces, una necesidad de adaptación, perdón, es mantener los servicios ecosistémicos o los servicios agroecosistémicos. O sea, necesitamos seguir produciendo, ¿no? Aunque las condiciones pues estén cambiando, pues necesitamos adaptarnos a ese dinamismo y que los servicios sigan funcionando. También necesitamos mejorar las capacidades humanas y tecnológicas para hacer frente a esos cambios. También involucrar a los diferentes sectores. Por ejemplo, si estamos hablando de cuestiones de producción, de sistemas alimentarios, de sistemas productivos, pues tenemos que involucrar a todos los sectores, incluyendo el privado, que tienen atención o incidencia en esos aspectos, ¿no? Y obviamente les decía en la lámina anterior que las buenas estrategias de adaptación son una oportunidad para reducir procesos de pobreza y desigualdad, ¿no? Que es tan necesario. Entonces, bueno, las estrategias de adaptación al cambio climático con atención al suelo las puedo categorizar. Es una clasificación con fines ilustrativos de comunicar esta información. Pueden ser en dos grandes categorías. La que están propuestas por las grandes instituciones del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y las conferencias de las partes y todo esto promueven la adaptación basada en ecosistemas, en donde se propone la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como una estrategia de adaptación, ¿no? Esa es una forma de hacer adaptación. Digamos que es una propuesta que viene desde estas grandes instituciones internacionales y que se han promovido como estrategias de adaptación basada en ecosistemas. Y ahorita vamos a ver algunos mecanismos que se derivan de esta propuesta. Y por otro lado están las prácticas agroecológicas, que es más como el usar los conocimientos tradicionales y los recursos que tenemos para, pero pues con para la vista de que existe un cambio, ¿no? Y que necesitamos adaptarnos a esos cambios de las condiciones, por ejemplo, climáticas, ¿no? Entonces vamos a empezar primero mencionando brevemente acerca de esto, de la adaptación basada en ecosistemas. Y bueno, existen diferentes mecanismos. Están los mecanismos financieros y los mecanismos no financieros. Ejemplos de mecanismos financieros, pues son los mismos pagos por servicios ecosistémicos, los bonos de carbono, incluso esto del famoso RED, que es reducción de las emisiones de deforestación y degradación, pues también se considera como un mecanismo financiero de la adaptación basada en ecosistemas y también los procesos de certificación y etiquetado. Esto como ejemplos de mecanismos financieros de estas propuestas internacionales para hacer adaptación basada en ecosistemas. Pero por otra parte también están los mecanismos no financieros y aquí, por ejemplo, hacen énfasis en poner atención en la tenencia y ordenamiento de la tierra, ¿no? También en generar procesos de concientización, en hacer procesos de transferencia de tecnología y bueno, esos son algunos ejemplos. Ahora, estos, como les decía en la lámina anterior, son dos como enfoques distintos, ¿no? La que viene desde las grandes instituciones, la promoción de esta adaptación basada en ecosistemas, y por el otro lado hay otra postura que viene más desde abajo, de abajo arriba, que son las prácticas agroecológicas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos podemos adaptar con prácticas agroecológicas? Pues para empezar, hay que decir qué son estas prácticas agroecológicas. Las prácticas agroecológicas parten del principio de integrar los componentes del agroecosistema, que es el ecosistema productivo, de tal forma para aumentar la eficiencia biológica. O sea, es promover las interacciones ecológicas que suceden en el ecosistema, pero ahora
en el agroecosistema, donde tenemos un cultivo de interés que vamos a cosechar, es fomentar esas interacciones, o sea, eso implica tener más de una especie, no los monocultivos, sino que sea un policultivo, tener diferentes especies y también hacer un buen uso de las interacciones ecológicas. ¿Qué se refiere a esto? Pues si nosotros tenemos más organismos, más diversidad, vamos a tener oportunidad de mayor control de plagas entre los organismos e insectos que llegan a polinizar y a depredar también a otros que están ahí en nuestra parcela. Pero si todo es un monocultivo, pues entonces va a funcionar de diferente ese sistema, ¿no? Otro de los principios de las prácticas agroecológicas es aumentar el ciclaje de biomasa. ¿Esto qué quiere decir? Incrementar la materia orgánica en el suelo, que ya lo veíamos en un video anterior, la importancia de esta propiedad en el suelo, ¿no? Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, minimizar pérdidas debido a flujos de radiación solar, aire, agua, mediante el manejo del microclima. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues manteniendo la vegetación, ¿no? Algo bien interesante desde estas prácticas, la lógica de las prácticas agroecológicas es la incorporación de árboles en los sistemas productivos. Esto puede realizarse de diferentes formas, ¿no? Bueno, para empezar, esto se le llaman los sistemas agroforestales. Ejemplos de sistemas agroforestales, pues es el café bajo sombra, el cacao bajo sombra, la vainilla, que es un tipo de orquídea, que también, pues, al ser orquídea es una epífita, bueno, no todas las orquídeas son epífitas, las epífitas son aquellas plantas que crecen sobre otras plantas, ¿no? Pero pues que permiten o necesitan los árboles para producir, ¿no? Ahora, si tenemos cultivos que necesitan el sol, como el maíz, el frijol, etcétera, pues se pueden hacer estos sistemas agroforestales, ya sea alternando en ciclos en tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un sistema que combina los frutales, que es unos árboles o arbustos, con el maíz, ¿no? Que son los miaf, así se le denomina, ¿no? Milpa intercalada con frutales, ¿no? Entonces se hacen camellones en donde se tienen los frutales y se siembran en los camellones frijol, maíz, chile, etcétera, ¿no? Entonces, la incorporación de árboles a la parcela, pues eso permite distintas propiedades como las que ya estamos mencionando aquí, como mejorar las condiciones del suelo, evitar mayores escorrentía, mejorar el microclima, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes prácticas que se derivan de la agroecología, como también mantener la cobertura del suelo a través de abonos verdes, acolchamiento del suelo, etcétera, que permiten precisamente generar estas estrategias o funcionan como estrategias de adaptación ante el cambio climático. Ahora, ¿qué son las estrategias de mitigación? Aquí les pido una disculpa, se movió la imagen, pero lo que dice ahí es, implica medidas para reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que dice atrás de la imagen, que les pido una disculpa de que interrumpe la lectura, dice emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la mitigación son todas aquellas acciones que hacemos para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el agua, metano, óxido nitroso, etcétera, que están en la atmósfera, es de reducir esa cantidad, ¿no? Esto puede ser a través de reducir las emisiones, pero también de incrementar la captación de los gases de efecto invernadero a través, pues, de las plantas principalmente, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, los esfuerzos de mitigación incluyen la transición a fuentes de energía renovables, la mejora de la eficiencia energética y la protección y restauración de los ecosistemas críticos. Y bueno, como estrategias de mitigación, quisiera mencionar que pues tienen que ser apropiadas a cada región, a cada estado, a cada país, etcétera, ¿no? O sea, no pueden ser medidas generales que se apliquen. Y de hecho, en esta información que presento en esta lámina proporcionada por la FAO, aquí dice que también deben de haber políticas que sean la base para el establecimiento de estas estrategias de mitigación. Además, deben de haber esquemas de financiamiento. Un ejemplo de esto en nuestro país, pues ha sido el Sembrando Vida, ¿no? Que tiene tanto sus pros como sus contras,
pero pues lo que al fin de cuentas lo menciono como algo de mitigación porque lo que busca es pues sembrar árboles, ¿no? Y estos árboles nos permiten la captación de carbono. Solamente aquí hay que mencionar que no hay que sembrar por sembrar, sino hay que ver qué especies son las adecuadas de acuerdo a los intereses de la gente y de la región, el tipo de especie adecuada para ese hábitat. Y bueno, eso es como ejemplo, ¿no? También es necesario con todos estos temas mucha educación, mucha sensibilización que a veces no se hace, ¿no? Entonces necesitamos todos estar informados sobre adaptación y mitigación al cambio climático. Ahora, ejemplos tangibles de mitigación en cuestiones del manejo del suelo es la incorporación de materia orgánica al suelo. Esto puede ser a través, les digo, de abonos como compostas, pero también puede ser a través de la incorporación de árboles en los sistemas productivos y hacer buen uso de estos árboles, ¿no? Y por ejemplo, de la hojarasca que se deriva de los árboles. Entonces, el manejo de la materia orgánica en el suelo es un ejemplo de estrategias de mitigación al cambio climático. Y como lo veíamos anteriormente, también es una estrategia de adaptación, entonces ahí hay una sinergia, que eso de hecho es lo que se busca, que las estrategias que implementemos puedan servirnos tanto para mitigación, que tiene que ver con la reducción de gases de efecto invernadero, como también de adaptación, que es ajustar nuestros sistemas para reducir la vulnerabilidad de ellos al mismo, al cambio climático. Entonces, bueno, como conclusiones, para implementar medidas de adaptación y mitigación, y en específicamente con el suelo, pero pues en sí, si nosotros queremos hacer medidas de mitigación y adaptación, se sugiere que se formen equipos multidisciplinarios que consideren los saberes tradicionales de las personas, no solamente las políticas, no solamente a los actores, a la academia, etcétera, sino que también consideren a la población y los conocimientos tradicionales que ellos tienen. También es necesario que se divulgue más información sobre esto, por eso celebro que se realice este diplomado en gestión integral del agua. Es necesario que cada vez sepamos más, ¿no? Sobre todo los tomadores de decisiones, que tengan las herramientas para saber cuestiones técnicas y que estén conscientes de la importancia que es hablar de gestión integral del agua, de la conservación del suelo, de buenas prácticas en el manejo de la agricultura, porque todos estos aspectos tienen relación en el contexto de cambio climático y estamos ante una crisis climática, una era de la ebullición climática y necesitamos tomar acciones al respecto, si no nos vamos a encontrar ante escenarios muy críticos. También se requiere más investigación sobre adaptación a la agricultura tropical, entonces por eso también es recomendable mayor inversión en la investigación en la agricultura, ¿no? Porque ante el cambio climático se espera que existan nuevas plagas, no, pues ya tenemos el ejemplo de hace unos años en la cafeticultura, que es un cultivo de suma importancia para nuestro estado, pues tenemos el ejemplo de la roya en el café, ¿no? Así se espera que más de ese tipo de condiciones se presenten ante escenarios de cambio climático. Por lo tanto, se necesita más investigación. También necesitamos conocer, darle importancia a los saberes tradicionales, a las prácticas de manejo tradicional y hacer diálogos entre la academia, entre el sector público, entre el privado y pues intercambiar estos conocimientos que son necesarios para el establecimiento de medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Entonces, bueno, pues con esto me despido, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo mi correo por si hay alguna duda, andrea.venegas@unicacho.mx. Y nada más para cerrar, en este video, pues cierro este ciclo de videos. El primero vimos sobre la importancia del suelo y su relación con la gestión del agua y las propiedades que inciden en el flujo del agua. Después vimos cuáles son los procesos de degradación del suelo y cómo se vinculan con los riesgos climáticos. Y en este último video lo relacionamos con qué hacer, ¿no? Están los problemas, que son los procesos de degradación del suelo, y que los riesgos climáticos inciden en los procesos de degradación del suelo, y los procesos de degradación del suelo inciden en los riesgos climáticos, pero ante esa problemática, ¿qué hacer? Pues existen medidas que podemos tomar como estrategias de adaptación y mitigación, que fueron las que planteamos aquí. Una de las más importantes, sobre todo en el sector de sistemas productivos, pues tiene que ver con la incorporación de sistemas agroforestales, pero bien hechos, ¿no? Conociendo los intereses y los saberes de la gente y haciendo un buen manejo de la materia orgánica en el suelo. Pues me despido y
Deseo que estos materiales sean de interés para ustedes. Hasta pronto.